Bueno, Volver la vista atrás cuenta la vida de Sergio Cabrera, que es un gran cineasta colombiano, autor de algunas de las películas más importantes de las últimas décadas, pero que tiene toda una vida desconocida, incluso secreta, que justamente él ha tratado de dejar atrás durante muchos años, porque son recuerdos conflictivos, a pesar de que ahora nos parezcan terriblemente interesantes y además elocuentes. La novela parte de la vida de su padre, Fausto Cabrera, que fue un hombre de teatro muy importante en Colombia, pionero de la televisión en los años 50, y que era hijo español de una familia republicana y además de esa familia, de ese tipo de familia tan especial que es la familia con héroe, ¿no? Había un personaje muy importante en la familia, el comandante de aviación Felipe Díaz Andino, y eso hizo que, como derrotado durante la guerra, la familia de los Cabrera tuviera que emigrar a América Latina. Llegaron a Colombia, el padre, que fue testigo de esos años que eran muy violentos en Colombia, los años que llamamos la violencia, se acercó muy pronto a las ideas de izquierda y después de la Revolución Cubana, cuando esas ideas se comenzaron a materializar de una forma más concreta en toda América Latina, este hombre recibe la invitación de ir a dar unos cursos de español en la China de Mao. Se lleva a su familia y Sergio, que tenía 13 años, y su hermana, que tenía 11, crecen, llegan a Beijing de la China de Mao y crecen allí, pasan la adolescencia allí recibiendo las ideas comunistas en su educación pública y eventualmente, cuando estalla la Revolución Cultural, haciéndose guardias rojos. Es una cosa que ningún latinoamericano puede decir, muy pocos. Después de eso, ya con la convicción años después, la convicción de que su misión en la vida es volver a su país para hacer la revolución, entran a los movimientos armados de finales de los años 60 en Colombia y después de 3 años en ellos salen desencantados, desilusionados, heridos, llevando, como lo he dicho muchas veces, heridas físicas, pero también heridas morales. Y todo este medio siglo mal contado de experiencia de una familia es lo que mi novela trata como un gran relato de aventuras, pero también como una exploración de la aventura ideológica, ¿no? Y la relación que estas vidas privadas tuvieron con las grandes fuerzas de las ideas y de la historia que marcaron a todo un país y marcaron todo momento del siglo XX para nosotros. Sí, en octubre de 2016 Sergio Cabrera estaba pasando por un momento especialmente difícil de su vida por varias razones. Primero, su padre acababa de morir. Fausto Cabrera había muerto a sus 92 años en Colombia. Segundo, su matrimonio estaba pasando por un mal momento. Se había separado de su mujer, que es portuguesa, y que en ese momento había regresado a Lisboa para darse un poco de espacio. Y tercero, Colombia acababa de rechazar en un referendo los acuerdos de paz que nos hubieran permitido, o que le hubieran permitido al país acabar con medio siglo de guerra. Todo eso desequilibró a Sergio Cabrera profundamente y en ese momento en que pasaba por esta serie de tensiones, recibe una invitación de la Filmoteca de Cataluña para hacer una retrospectiva de sus películas. Yo escojo ese momento para comenzar la novela, no solo porque la metáfora es perfecta, ¿no? Lo invitan a revivir la historia de su obra cinematográfica, y eso para un novelista es el momento perfecto en el que pueda también revivir su vida entera. Y a partir de ese momento, en la novela, el personaje de Sergio Cabrera empieza a recordar lo que fue su vida y la vida de su padre para crear la exploración de estos momentos difíciles, que es lo que cuenta la novela. Esto es un momento real que no me inventé yo, y que en el cual confluyeron tantas cosas verdaderas
que era muy difícil para mí como novelista dejarlo pasar, ¿no? Era como recurso narrativo, era perfecto que un hombre en un momento muy difícil de su vida reciba la invitación de parar durante un instante y mirar atrás, ¿no? recordar lo que ha hecho, y eso es lo que hace Sergio Cabrera. Yo creo que contar esos años desde el punto de vista de una persona como Sergio Cabrera puede ser profundamente iluminador para que entendamos una parte que nos ha contado de nuestro conflicto. Ahora que los colombianos estamos tratando un poco de pasar la página de la guerra, ¿no? Después de estos acuerdos que ahora estamos tratando de implementar, yo creo que parte de esa implementación es necesariamente mirar atrás y tratar de abrir un espacio donde quepan todas las historias distintas que dejó nuestra guerra. Una de esas historias es la de la gente como Sergio Cabrera, un joven burgués de vida más o menos privilegiada que recibe la influencia de ciertas ideas que recibe, y son palabras que él ha utilizado, no yo, una especie de lavado de cerebro, ¿verdad? Y se convence de que el camino es este de la revolución armada. Su desencanto, su desilusión, su cambio de rumbo, su convicción muchos años después de defender sus convicciones dentro de las reglas de la democracia, en una vida en paz, que fue lo que hizo como político. Todo eso es parte de un gran relato colombiano y es parte, yo creo, de un intento en favor de la reconciliación, quizás, que creo que es una de las consecuencias, espero yo, una de las consecuencias saludables que pueda tener traer estos relatos a la luz. Esta es probablemente la novela más internacional que he escrito en ese sentido. Es una historia de vida, una experiencia de vida que comienza, como digo, en la España de la Guerra Civil, que atraviesa países, ¿no? como República Dominicana, donde llegan los exiliados por primera vez, luego Venezuela, luego Colombia, luego que va a la China de Mao, que era un lugar que en ese momento, en los años 60, para Occidente y en particular para América Latina podía considerarse tan extraño y tan remoto como otro planeta. Pero hay en eso una exploración de cómo durante el siglo XX ese gran relato que fue el comunismo o el marxismo, desde luego no respetó fronteras de ningún tipo, le dio la vuelta al mundo, afectando, en algunos casos distorsionando y descarrilando las vidas de la gente. Y eso más allá de países o de lenguas o de nacionalidades, o incluso de momentos históricos. A mí me ha gustado mucho darme cuenta de cómo las decisiones que Sergio Cabrera toma al llegar a Colombia en el año 69 son incomprensibles sin momentos de la vida de su padre 30 años atrás, ¿no? El momento en que Fausto Cabrera, con 15 años, empieza a admirar a su tío militar rebelde, militar que toma el lado de los republicanos durante la guerra. En ese momento se siembra una semilla que acaba con Sergio Cabrera tomando las armas en Colombia para defender ciertas ideas. Equivocadamente o no, eso no es el asunto ahora, pero esa manera en que las ideas atraviesan generaciones y fronteras y moldean las vidas de gente que está muy lejos del momento en que nacieron, eso siempre me ha interesado. Eso lo han tratado de contarlo en mis novelas antes, pero en esta yo creo que con mejores resultados que nunca. Esta es una novela, para mí, constituyó todo un reto porque explora muchísimos momentos muy distintos de la experiencia del siglo XX y también en particular de eso que llamamos la Guerra Fría.
que en Latinoamérica no tuvo nada de fría, ¿no? Dejó incendios regados por todo el continente. Y yo creo que había muchas cosas de la vida de Sergio que me interesaban profundamente. Una de ellas era muy privada, era cómo la influencia de un padre, ¿no? De su padre, que fue una influencia política, ideológica, pero también una influencia artística, cómo esa tensión produce a la persona que es hoy Sergio Cabrera. Es una novela de padres e hijos, ¿no? Es una novela también de fanatismos, es una novela en la que las ideas arrastran las vidas privadas de una familia. Y yo creo que en ese sentido la gran pregunta de la novela era cómo pasa esto, que es algo que me he preguntado también en otros libros. Cómo las fuerzas invisibles de la historia de la política entran y trastornan las vidas privadas de una familia. Esa era la pregunta esencial del libro. Efectivamente era un material inflamable, ¿no? Era como estar tratando con nitroglicerina, porque es la vida de otras personas que además son mis amigos y que además están vivos y que sufrirían, y lo sabía yo, gozarían también, por supuesto, pero podrían sufrir las consecuencias de cada palabra que yo escribiera. Y con eso había que tener mucho cuidado, y por eso para mí este regalo que me hicieron, este legado de entregarme sus vidas para que yo las pudiera poner por escrito, implicaba una responsabilidad inmensa. Y lo que yo hice fue una especie de pacto conmigo mismo, que era un poco casi que de médico, ¿no? Un pacto hipocrático, de tener como mandamiento primero no hacer daño con lo que iba a escribir, es decir, no publicar una sola línea que pudiera hacerles daño, causarles dolor en ningún sentido. Y por eso acordé con Sergio que yo terminaría el primer borrador, que lo escribiría en completa libertad, pero que luego él tendría derecho a censurar lo que fuera. No censuró nada, no censuró una sola línea. Yo creo que él entendió, como entendí yo, que no valía la pena pasar por todo este esfuerzo, por 30 horas de trabajo, por documentos, por conversaciones, por investigaciones, para decir una mentira o para edulcorar o para maquillar la realidad. Creo que estuvimos de acuerdo en que esto solo se justificaba si era para contar la verdad, ¿no? Contar la verdad toda sobre su vida y hacer una especie de catarsis también, de exorcismo, pero además proponer un relato, completar con un relato ese gran espacio del que hablabas tú, que es la historia colombiana de los últimos años. Sí, muchísimos, pero claro, y esto lo comparto con una de mis hijas que incluso ya ha escrito al respecto, yo creo que sigue teniendo muchas sombras que valdría la pena explorar el personaje de Policarpa Salabarrieta. Es extraordinariamente rico y yo creo que es uno de estos personajes que ha sido un poco, digamos, manoseado por la narrativa popular, cosa que está bien que la narrativa popular se lo apropie, pero creo que también lo han convertido en una especie de santa y eso no es la verdad completa. Y estos personajes tienen sombras y tienen lugares desconocidos que son provincia de la novela, ¿no? Un poeta alemán, Novalis, decía: la novela nace de las fallas de la historia. Y yo creo que sobre la vida de esta mujer, que fue fascinante, hay todavía muchas fallas, muchos lugares por explorar y ahí podría salir una novela. El proyecto de la novela nace de un argumento que yo escribí, una historia muy breve que yo escribí, basándome en conversaciones con Sergio, pero solo sobre esos años en China. En esa conversación a mí me quedó clarísimo que había un libro mío. Yo vi a Sergio como un libro andante, un libro de Juan Gabriel Vázquez con cara y ojos. Y de ahí sale el libro. Y por supuesto que, organizada como está la vida de Sergio en la novela, Sergio ya ha empezado a verla, y lo veía así desde el principio de su lectura, ¿no? del manuscrito, como una película o como una serie. Creo que la vida de Sergio Cabrera y de su familia están demasiado llenas de vivencias y de peripecias como para entrar en una sola película. Pero una serie sí que la vemos más claro, la ve él.
Y por supuesto que creo que la única persona que podría dirigir eso sería él mismo, ¿no? Eh, que, que conoce su propia vida, creo que casi tan bien como yo.